¿Quiénes fueron realmente los húngaros? ¿Cómo un pueblo desconocido, que emergió de las vastas estepas, llegó a convertirse en la salvaguardia de toda una Europa cristiana? ¿Qué decisiones, qué miedos y qué sacrificios forjaron un reino que desafiaba imperios y cambiaba el curso de la historia? Preparen sus sentidos, porque la respuesta es mucho más que una simple historia de conquistas. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imaginemos un pueblo que aparece en Europa como surgido de la nada, con un idioma único, incomprensible para sus vecinos. Una sociedad que en pocas generaciones pasa de ser una amenaza aterradora para los reinos europeos a convertirse en su escudo protector. Este es el pueblo húngaro, cuyo destino está marcado por paradojas y decisiones irreversibles que moldearon el futuro de todo un continente. Pero ¿cómo fue posible esta transformación? Vinieron como nómadas de lejanas estepas, acostumbrados a la guerra y la conquista. Sin embargo, en un giro inesperado, abrazaron la fe cristiana y se integraron en la civilización europea. Esta metamorfosis no fue gratuita ni sencilla. Estuvo teñida de miedo, alianzas peligrosas y renuncias profundas. ¿Qué precio pagaron para sobrevivir? El territorio donde se asentaron, entre los ríos Danubio y Tisa, fue siempre un campo de batalla de civilizaciones, un cruce de caminos donde se cruzaban imperios poderosos. Los otomanos por un lado, los Habsburgo por otro. Mientras muchos pueblos desaparecían, los húngaros resistieron, se adaptaron y crecieron. ¿Cuál fue la clave de su supervivencia en medio de esta tormenta implacable? Lo que hoy llamamos Hungría fue una tierra milenaria mucho antes de la llegada de los húngaros. La antigua provincia romana de Panonia fue un corazón agrícola y militar del imperio. Aquí florecieron ciudades como Aquincum, que hoy es Budapest, y otras como Savaria, Sopron y Pécs, con sus teatros, termas y acueductos. Panonia era un mosaico de culturas y un punto estratégico vital, pero tras la caída de Roma occidental en el siglo V, comenzó un período de caos y migraciones que cambiarían todo para siempre. En esas tierras batallaron y se superpusieron los hunos bajo Atila, los ávaros, eslavos y búlgaros. Panonia se transformó en un escenario donde las grandes migraciones y conflictos se sucedían sin pausa. Para finales del siglo VIII, esta región estaba dividida entre 3 potencias: el Kanato ávaro al este, el Imperio carolingio al oeste y el primer imperio búlgaro al sur. La tensión era palpable y el futuro incierto. En medio de esta encrucijada, en el cambio del siglo IX al X, surgen los húngaros. Su llegada no fue un accidente, fue el resultado de siglos de movimientos, alianzas y estrategias. Pero ¿cómo se explica que un pueblo de lengua fino-úgrica, emparentado con finlandeses y estonios, llegara tan lejos de sus raíces lingüísticas y culturales? La historia de los húngaros es la historia de decisiones irrevocables, de un pueblo que tomó un camino lleno de incertidumbres y peligros, y que pagó un precio alto para forjar su identidad. Sobrevivieron en un mundo hostil, entre imperios que oscilaban entre la destrucción y la absorción. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué significa realmente pertenecer a una tierra que es a la vez frontera y hogar? Esta no es solo la crónica de reyes y batallas, sino el relato de miedos, cambios y de la voluntad indomable de un pueblo que eligió su destino en un momento crucial. El eco de sus decisiones aún resuena en toda Europa, recordándonos que en cada elección humana se esconde un abismo de consecuencias. ¿Estamos preparados para enfrentar lo que nos enseña esta historia? ¿Qué impulsa a un pueblo entero a abandonar sus tierras ancestrales y lanzarse hacia lo desconocido?
¿Es el miedo, la ambición o una mezcla implacable de ambos? ¿Cómo enfrentan los venideros de la historia las decisiones que cambiarán sus vidas para siempre? La respuesta se oculta en la larga migración de los antepasados de los húngaros, los madiares, desde las lejanas tierras entre los Urales y el río Obi. Originariamente estos madiares vivían como cazadores y pescadores en pequeños clanes dispersos por las vastas estepas forestales. Pero en los siglos V y VI después de Cristo, un cambio imparable comenzó. Su modo de vida se volvió nómada, una transición hacia una forma de existencia que les permitiría sobrevivir en un mundo en constante agitación. De este modo comenzaron a moverse hacia el sur y el oeste, un movimiento que marcaría el destino de toda una civilización. Al llegar a la zona entre el Volga y el Ural, el contacto con los pueblos túrquicos fue una revelación brutal y decisiva. Aprendieron el arte de la arquería montada, la ganadería nómada y una organización militar formidable. Con estas habilidades se convirtieron en guerreros de caballería ligera, maestros de tácticas impredecibles como la retirada fingida y el ataque sorpresa. Pero cada avance traía nuevas sombras, nuevas amenazas que acechaban en la vastedad de las estepas. Esta transformación no fue solo militar, sino social. Surgieron jefes de guerra y una aristocracia tribal, con una jerarquía rígida que gobernaba sus vidas. Incluso el nombre que se daban a sí mismos, madiares, tenía raíces túrquicas, señalando hasta qué punto habían absorbido y cambiado bajo influencias externas. Pero la historia no les dio tregua. Hacia el siglo VIII, su viaje los llevó más al oeste, a las tierras entre el Don y el Dnieper, donde formaron parte del poderoso Kanato Házaro. El Kanato Házaro dominaba las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Bajo su protección, los madiares perfeccionaron su destreza militar y su estructura social. Vivían en yurts, criaban caballos y ovejas, comerciaban con pieles y esclavos, pero esta estabilidad era frágil. A finales del siglo IX, una tormenta se avecinaba. Los pechenegos, un pueblo de guerreros implacables, avanzaban desde el este, expulsando a los madiares de sus territorios. Al mismo tiempo, el Kanato Házaro se debilitaba bajo la presión de Bizancio y los árabes. La amenaza era doble, y la respuesta de los madiares fue una decisión que cambiaría su historia. Liderados por el caudillo Almos, emprendieron una nueva marcha hacia el oeste en busca de tierras seguras. No eran simples nómadas errantes, sino una confederación organizada de 7 tribus principales, conocidas como los Hedmadiares, a las que se unió una 8ª tribu túrquica, astuta y traicionera. Al frente de esta alianza estaba el Kende, un líder supremo con funciones sagradas, junto al Yua, comandante militar encargado de las campañas bélicas. La sociedad madia era estratificada. La aristocracia tribal poseía vastos rebaños y seguidores. Los guerreros libres formaban el núcleo del ejército, y la base despreciada estaba compuesta por esclavos y personas en servidumbre, capturados en incursiones o comprados en el mercado de esclavos. Cada capa simbolizaba un paso hacia la supervivencia o la condena. Su religión, una forma primitiva de chamanismo, conectaba a los madiares con los espíritus de la naturaleza y sus ancestros. Los taltos, sus chamanes, eran los mediadores entre el mundo tangible y el invisible, quienes realizaban rituales, predecían futuros y curaban enfermedades. La creencia en la vida después de la muerte se manifestaba en los ritos funerarios. Sus muertos eran enterrados con armas, aparejos de caballo y objetos cotidianos, preparándolos para el más allá. Pero esta migración, lejos de ser una huida caótica, era un movimiento calculado, una marcha estratégica hacia pasturas mejores y territorios más seguros. En su camino, los madiares tejieron alianzas, comerciaron y atacaron asentamientos sedentarios. Adoptaron costumbres y tecnologías de los pueblos con quienes se encontraban,
moldeando una identidad compleja y en constante cambio. El destino, sin embargo, los llevó irremediablemente hacia el oeste, hacia un nuevo hogar. A finales del siglo IX, los magiares alcanzaron la cuenca de los Cárpatos. Según las crónicas húngaras, Almos y los otros jefes sellaron un pacto de sangre, jurando fidelidad eterna y comprometiéndose a conquistar las tierras más allá de los montes Cárpatos. La leyenda habla de una copa en la que mezclaron su sangre y la bebieron, un vínculo inquebrantable en la sombra de un destino fatal. En el año 895, bajo liderazgo de Árpad, hijo de Almos, cruzaron los Cárpatos. Se enfrentaban a un dilema mortal: adaptarse a la nueva realidad, o desaparecer como lo hicieron los hunos y los ávaros antes que ellos. Comenzó entonces la transformación definitiva de la sociedad húngara, un proceso implacable que los convertiría en los dueños del futuro o los condenaría al olvido. Los magiares, que ya iniciaban su sedentarización en Panonia, estaban al borde de un cambio irreversible. Cada decisión tomada durante esta épica migración era un paso hacia la supervivencia o hacia la extinción, un delicado equilibrio entre la esperanza y la fatalidad. La historia los observaba, expectante, mientras su destino se definía en la encrucijada del tiempo. ¿Qué significa sacrificar tradiciones milenarias por una nueva fe? ¿Cómo se enfrenta un pueblo dividido cuando el futuro se define a sangre y fuego? La transformación de Hungría en el umbral del milenio no fue solo una cuestión de religión, sino una lucha brutal por el poder y la identidad. El príncipe Toxon y luego su hijo Geza aceleraron el paso hacia la agricultura y construyeron asentamientos permanentes, dejando atrás la estructura tribal. Pero ¿podía la centralización y la cristianización realmente unir a un pueblo desgarrado por sus raíces? Geza entendió que el único camino para sobrevivir en la Europa cristiana era abrazar la nueva religión. Estableció contactos con el Sacro Imperio Romano y Bizancio, dos gigantes que dominaban la escena política y espiritual. Él mismo se bautizó, iniciando así la política de cristianización de los húngaros. Sin embargo, el verdadero artífice de esta revolución fue su hijo Vajk, conocido más tarde como Esteban I el Santo, quien transformó no solo la fe, sino todo el entramado social y político. ¿Estaba preparado para enfrentar la resistencia feroz de los poderosos jefes tribales? Nacido alrededor del año 975, Vajk fue educado bajo la tutela de sacerdotes alemanes y fue bautizado según el rito católico occidental. En 1995, su matrimonio con Gisela de Baviera, hermana del futuro emperador Enrique II, consolidó alianzas vitales con Europa occidental. Pero la verdadera prueba llegó en 1997, cuando tras la muerte de Geza, su primo Koppani, apoyado por las tradiciones ancestrales y el sistema tribal, se levantó en rebelión por el derecho a gobernar y reclamar a la viuda de Geza. El choque entre Koppani y Esteban no fue solo un conflicto familiar, sino la batalla definitiva entre el viejo orden pagano y la nueva monarquía cristiana. En la montaña de Veszprém, liderados por el caballero alemán Vizelin, y con Esteban investido caballero bajo el rito occidental, se enfrentaron dos visiones irreconciliables de Hungría. La victoria de Esteban no solo fue una conquista militar, sino la instauración de un nuevo régimen que cambiaría para siempre el destino del reino. Tras vencer a Koppani, Esteban no perdió tiempo. La cristianización se impuso con un rigor sistemático. Se trajeron misioneros de Alemania, Italia y Bohemia. Se establecieron monasterios, iglesias y obispados. Un decreto exigía que cada 10 aldeas construyeran una iglesia y mantuvieran un sacerdote. Además, instauró el diezmo, un impuesto que tomaba 1/10 parte de la cosecha para la iglesia. Pero la verdadera batalla no era solo por templos y ritos, sino por desterrar antiguas costumbres profundamente arraigadas.
Los húngaros debían abandonar el culto a sus antiguos dioses, la poligamia, la venganza sanguinaria, y adoptar un calendario, fiestas y normas morales completamente nuevas. Esta transformación fue brutal y estuvo lejos de ser pacífica. La nobleza tribal, aferrada a sus privilegios y tradiciones, resistía con ferocidad. En el año 1000, una revuelta encabezada por el caudillo de Transilvania, Gyula, tío materno de Esteban, desafió su poder. Gyula, bautizado en el rito bizantino y aliado de Bizancio, rechazaba la política pro-occidental de Esteban, intensificando la crisis. Esteban aplastó el levantamiento y anexó Transilvania a su reino. Pero la guerra interna no cesó. En 1003, otro líder tribal, Aiton, que controlaba el sureste y también era cristiano bizantino, alzó otro desafío. Era una lucha implacable, no solo por el territorio, sino por la alma misma de Hungría. ¿Podría Esteban consolidar una nación bajo una sola fe y ley, o se desharía en fragmentos bajo el peso de sus enemigos y traiciones? Cada decisión de Esteban fue una apuesta arriesgada, con consecuencias irreversibles. La victoria significaba el nacimiento de una Hungría cristiana y centralizada, pero también el sacrificio de siglos de costumbres y la inevitable animosidad de los que veían en él a un tirano. El destino del reino pendía de un hilo en cada batalla, en cada decreto, en cada alianza forjada o rota. La elección de Esteban fue un camino sin retorno, una encrucijada donde la historia y la humanidad se enfrentaron en un juego mortal. Así, la Hungría del siglo XI emergió de las sombras de la tradición pagana, arriesgando su esencia para abrazar un nuevo mundo. La historia no perdonó ni olvidó esas decisiones decisivas, marcadas por la sangre, el poder y la fe. ¿Podrá alguna vez una nación borrar por completo las cicatrices de una transformación tan dolorosa? ¿O seguirán resonando eternamente en cada piedra, en cada río, en cada corazón húngaro? ¿Quién tiene el poder de cambiar el destino de una nación con una sola decisión? ¿Cómo un hombre puede transformar un mosaico de tribus en un reino unido? ¿Qué precio se paga cuando el miedo y la ambición se entrelazan? Estas preguntas rondaban la mente de Esteban I, el rey que controlaba las ricas minas de sal y dominaba el comercio por el río Marás. Pero su poder no estaba asegurado. Una sombra se cernía sobre él. Esteban envió un ejército bajo el mando de Chanad, un antiguo aliado de Aitón que había cambiado de bando. La batalla fue brutal y definitiva. Aitón fue derrotado y muerto. Sus tierras fueron absorbidas por el reino de Hungría, un paso irreversible en la consolidación del poder real. Pero esta victoria fue solo el comienzo de un cambio profundo y doloroso. Mientras la fe cristiana se extendía, Esteban impulsaba la construcción del Estado. Creó los comitados, unidades administrativas gobernadas por oficiales reales, y los hispán, funcionarios designados que recolectaban impuestos, impartían justicia y comandaban la milicia local. Esta estructura reemplazó el antiguo sistema tribal, donde el poder era hereditario y fragmentado. El cambio era radical y la resistencia inevitable. Los hispán dependían completamente del rey, a diferencia de los jefes tribales, cuya autoridad se basaba en la sangre y la tradición. Esteban también formó un consejo real, integrado por altos jerarcas eclesiásticos y funcionarios, que ayudaba a gobernar y ejercía la máxima autoridad judicial. El poder centralizado comenzaba a tomar forma, pero con él crecían las tensiones internas. El Palacio Real se convirtió en un centro de poder con cargos específicos: canciller, tesorero, juez y comandante militar. Esteban introdujo una moneda única, el denario de plata, acuñado en la Casa Real de Esztergom, y estandarizó las medidas de peso y longitud. Estas reformas impulsaron el comercio y la economía, pero también despertaron la codicia y la ambición de muchos. Las primeras ciudades,
comenzaron a formarse alrededor de fortalezas reales, centros episcopales y encruces de rutas comerciales. Pero el logro más emblemático fue la coronación de Esteban en la Navidad del año 1000. El Papa Silvestre II envió la corona, símbolo de reconocimiento de Hungría como reino cristiano y soberano, igual a las grandes potencias europeas. Esta corona, la corona de San Esteban, se convertiría en un símbolo sagrado e inquebrantable. Esteban no solo fundó un reino, sino que sentó las bases de un sistema legal. Promulgó 2 códigos de leyes que regulaban desde la observancia de los ritos cristianos hasta los castigos por crímenes. Aunque severas para los estándares actuales, estas leyes fueron avanzadas para su época y establecieron un orden que muchos consideraron necesario, aunque no exento de controversias. La educación también fue una prioridad para Esteban. Bajo su reinado surgieron las primeras escuelas, principalmente en monasterios y catedrales, donde se formaban futuros sacerdotes y funcionarios. Él mismo era un hombre culto, hablaba varios idiomas y probablemente sabía leer y escribir, un privilegio raro entre los gobernantes de su tiempo. Pero el destino le jugó una cruel pasada. Su único hijo y heredero, Imre, murió en una cacería en el año 1031. Sin otro descendiente varón, Esteban se vio obligado a nombrar sucesor a su sobrino Pedro Orseolo, hijo de su hermana y del dogo veneciano Otón Orseolo. Esta decisión desató la ira de la nobleza húngara, que deseaba un rey de la línea masculina de los Árpades. El final de la vida de Esteban fue una batalla contra la traición y la incertidumbre. Murió el 15 de agosto del año 1038 y fue enterrado en la basílica de Székesfehérvár, que él mismo había fundado. Ya en vida fue venerado como santo, y en 1083 el Papa Gregorio VII lo canonizó. Su legado se convirtió en el alma de Hungría. El día 20 de agosto, fiesta de San Esteban, sigue siendo la principal celebración nacional. De un conjunto de tribus nómadas, Esteban creó un reino cristiano integrado en la civilización europea. Su elección de la fe occidental definió la orientación cultural de Hungría para siempre, a pesar de su ubicación geográfica. Pero, ¿qué hubiera pasado si sus decisiones hubieran sido otras? Si el miedo o la traición hubieran ganado. La historia de Hungría pendía de un hilo, y Esteban fue quien lo sostuvo con mano firme. Su sucesor, Ladislao I, continuó la obra con energía implacable. Completó la cristianización, fundó nuevas diócesis y monasterios, y promulgó leyes estrictas para proteger la propiedad privada y mantener el orden público. Bajo su mandato, el reino se fortaleció, pero también se enfrentó a los fantasmas de un pasado tribal que nunca desapareció del todo. La historia de Hungría era una lucha constante entre la tradición y la modernidad, entre el miedo y la esperanza. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de un rey? ¿Qué precio se paga cuando se extienden las fronteras a costa de la guerra y la unión forzada? Laszlo I, un monarca implacable y ferviente cristiano, no solo expandió el territorio de Hungría, sino que en 1991 conquistó Croacia, uniendo ambos reinos bajo su corona. Esta unión personal no fue solo un acto de poder, sino el inicio de una nueva era que cambiaría para siempre el destino de la región. Pero, ¿a qué costo? Laszlo no se detuvo ahí. Incorporó la región de Eslavonia, situada entre los ríos Drava y Sava, consolidando su dominio. Su fervor religioso lo llevó a apoyar al Papa Gregorio VII en su feroz enfrentamiento con el emperador alemán Enrique IV, y a ser uno de los arquitectos del primer cruzado, aunque nunca llegó a verlo comenzar. Su impulso por santificar a su linaje, con la canonización de Esteban I, su hijo Imre, y el obispo Gelert, asesinados durante la revuelta pagana de 1046, fortaleció la autoridad de los Árpád y la Iglesia húngara.
Sin embargo, la sombra de la guerra y la religión se cernía sobre su legado. La muerte de László en 1995 dejó un vacío que su sobrino, Kálmán el escriba, tuvo que llenar. Kálmán, un monarca inusual para su época, educado y amante de los libros, inicialmente destinado a la carrera eclesiástica, continuó la expansión iniciada por su tío. En 1102 fue coronado rey de Croacia en Belgrado del Mar, manteniendo las instituciones y costumbres croatas, lo que permitió una integración sin grandes conflictos. Pero la estabilidad era solo aparente, pues la política interna se tornaba cada vez más turbulenta. Kálmán no solo fue un conquistador, sino un legislador progresista. Sus leyes limitaron el uso de torturas y juicios de ordalía, prohibieron la persecución de supuestas brujas y defendieron los derechos de judíos y musulmanes en Hungría. En un tiempo de oscurantismo europeo, su reino brillaba por su humanidad. Sin embargo, su habilidad diplomática se pondría a prueba cuando permitió el paso de los ejércitos de la Primera Cruzada por su territorio, evitando saqueos y violencia, un logro que parecía milagroso. Pero la paz interna estaba lejos de ser segura. El drama familiar empañó su reinado. Su hermano Almos se rebeló repetidamente contra él, y la respuesta de Kálmán fue brutal. Ordenó que cegaran a Almos y a su hijo menor, Béla, una práctica común en Bizancio para eliminar rivales políticos, pero considerada bárbara en Europa occidental. Este acto cruel manchó la reputación de Kálmán y sembró semillas de odio y venganza que amenazaban con destruir el reino. ¿Podría un reino sobrevivir a la traición de sangre? Tras la muerte de Kálmán en 1116, su hijo Esteban II ascendió al trono. Sin embargo, su gobierno fue débil y plagado de derrotas militares. Incapaz de continuar la política exitosa de su padre, Esteban murió sin herederos, dejando el trono a Béla II, el Ciego, el hijo de Almos, marcado por la crueldad de su tío y su propia discapacidad. La ironía del destino parecía sellar un futuro incierto para Hungría. Pero Béla II, a pesar de su ceguera, demostró ser un gobernante capaz. Con el apoyo de su esposa, Helena de Serbia, y consejeros leales, restauró el orden y la autoridad real. Su venganza fue despiadada. Castigó a los nobles responsables de su ceguera y la de su padre. Además, fortaleció los lazos con Serbia mediante un matrimonio dinástico, buscando estabilidad en medio del caos. Sin embargo, las heridas del pasado seguían abiertas y el futuro pendía de un hilo. El hijo de Béla II, Géza II, ascendió al trono siendo un niño, con regentes gobernando en su nombre. Al crecer se reveló como un monarca enérgico y visionario, fomentando la colonización alemana en Transilvania para fortalecer el reino. Su reinado marcó un renacer para Hungría, pero las decisiones tomadas en estos años definirían el destino de generaciones. ¿Serían estas elecciones el preludio de un nuevo auge o el inicio de una caída inevitable? ¿Puede una corona sostenerse cuando los poderosos clanes familiares luchan por ella? ¿Qué decisiones se vuelven irreversibles cuando el trono está en juego? ¿Cómo se mide el costo de la ambición y del miedo? En la turbulenta Hungría del siglo XII, estas preguntas eran más que dilemas, eran una cuestión de supervivencia. Bajo el reinado de Géza II, la corona húngara se lanzó a un juego peligroso de poder y guerra. Apoyó a Iziaslav Mstislavich para el trono de Kiev, enfrentándose a Yuri Dolgoruki, mientras sus tropas avanzaban en incursiones que incluso capturaron momentáneamente la ciudad de Kiev. Esta política agresiva expandió la influencia húngara, pero sembró las semillas del desgaste. El conflicto con el Imperio bizantino no fue menos implacable. Géza II respaldó al príncipe serbio Uroš II contra el emperador Manuel I Comneno, desafiando la autoridad de la potencia oriental. Sin embargo,
Estas constantes guerras drenaron los recursos del reino y la estabilidad quedó al filo de la navaja. Después de la muerte de Geza II, la corona no encontró paz. Su hijo Esteban III heredó un trono fracturado, acosado por sus propios tíos, Ladislao II e Esteban IV, quienes, con apoyo bizantino, usurparon el poder. Esta lucha fratricida sumió a Hungría en el caos y la incertidumbre, dejando la corona vulnerable a las ambiciones externas. Pero Esteban III no estaba dispuesto a rendirse. Logró recuperar el trono, aunque su posición permaneció precaria, constantemente amenazada por la injerencia bizantina. Su breve reinado fue un campo de batalla político, donde cada decisión podía ser la última, y donde la desconfianza se convirtió en moneda corriente. El ascenso de Bela III transformó el destino de Hungría. Criado en la corte de Manuel I en Constantinopla, Bela llegó con una visión clara: modernizar y fortalecer el reino introduciendo prácticas administrativas bizantinas. Implementó la documentación escrita en la Cancillería Real, mejoró la recaudación de impuestos y reorganizó las finanzas, aumentando notablemente los ingresos de la corona. Su ambición no se limitó al interior. Bela III recuperó Dalmacia, perdida por sus predecesores, y aprovechó la debilidad tras la muerte de Manuel I para expandir la influencia húngara en los Balcanes. Estableció relaciones de vasallaje con Bosnia, apoyó a los príncipes serbios contra Bizancio y se involucró en los asuntos de la Rus de Galitzia, consolidando un dominio que se extendía desde el Adriático hasta el Mar Negro. En su vida personal, Bela III tejió alianzas políticas a través del matrimonio. Su primera esposa, Ana de Chatillon, aportó elementos de la cultura franco-normanda. Tras su muerte, se casó con Margarita de Francia, hermana del rey Felipe II Augusto y viuda del príncipe inglés Enrique el Joven. Estas uniones reforzaron la posición internacional de Hungría, pero también atrajeron nuevas tensiones y expectativas. Tras la muerte de Bela III, su hijo mayor, Emérico, tomó el trono en un momento de creciente fractura familiar. Su hermano menor, Andrés, percibía una inmensa herencia con la condición de embarcarse en una cruzada, pero decidió usar esos recursos para sus propias ambiciones internas, desencadenando un conflicto que amenazaba con desgarrar al reino. Este choque fratricida no era solo una lucha por la riqueza, sino una batalla por el alma del reino. Andrés II, el hermano rebelde, desató una oleada de concesiones a la nobleza, debilitando la corona y sembrando resentimientos que hervirían durante décadas. Su hijo, Bela IV, heredó un reino fragmentado y una tarea titánica: restaurar la autoridad real y recuperar las tierras entregadas a la nobleza. Bela IV no dudó en tomar medidas drásticas. Revocó las concesiones de su padre, castigó a los consejeros corruptos y reforzó la administración centralizada. Sin embargo, estas decisiones provocaron una feroz oposición de los magnates, desencadenando un conflicto latente que marcaría todo su reinado. La corona enfrentaba enemigos tanto externos como internos, y el futuro de Hungría pendía de un hilo al borde del abismo. ¿Hasta dónde puede llevar un hombre sus decisiones cuando todo su reino se desmorona? ¿Cómo se enfrenta un rey a la amenaza implacable de una tormenta que arrasa todo a su paso? En 1241, la sombra del ejército mongol se cernía sobre Hungría y nada parecía estar a salvo. Bela IV, el rey de Hungría, buscó desesperadamente ayuda en Occidente, pero el eco de sus súplicas fue el silencio absoluto. Sin apoyo, reunió cada soldado disponible y se lanzó al encuentro del enemigo en la fatídica batalla de Mohi, un 11 de abril de 1242. Esa jornada marcó el principio del fin. Las tropas húngaras fueron aplastadas bajo la implacable fuerza de los mongoles comandados por Batui. La derrota fue total y devastadora.
el propio Bela IV escapó apenas con vida, dejando tras de sí un país arrasado, ciudades incendiadas y un pueblo disperso o cautivo. ¿Cómo se reconstruye un reino después de semejante catástrofe? Solo las fortalezas más sólidas resistieron el embate, un tenue refugio en medio del caos. Mientras tanto, Bela huyó hacia Austria, donde se convirtió en rehén del duque Federico II de Babenberg, quien exigía rescate y tierras como precio por su libertad. El rey caído buscó finalmente seguridad en la isla de Trogir, en Dalmacia, esperando el desenlace incierto. Entonces, algo inesperado cambió el destino. En 1242, los mongoles se retiraron. La muerte del gran Khan Ugedei y la necesidad de elegir su sucesor obligaron a los invasores a abandonar Hungría. Pero ¿qué más ocultaban esos oscuros motivos? El hambre, las enfermedades y la prolongada distancia habían minado su fuerza. Con el enemigo fuera de sus tierras, Bella IV regresó a una nación destrozada, pero su espíritu era indomable. Comenzó una tarea titánica para reconstruir desde las ruinas. Invitó a colonos de Alemania y Bohemia a repoblar los territorios vacíos, fundando nuevas ciudades con privilegios y autonomía. El renacer comenzaba, pero el peligro acechaba aún en cada decisión. El rey apostó por la minería, incentivando la extracción de oro y plata para restaurar la economía. Pero su visión no se detuvo ahí. Comprendió que las fortalezas serían la clave para resistir futuras invasiones. Así, empezó a fomentar la construcción de castillos de piedra, otorgando tierras y privilegios a quienes los erigieran. Sin embargo, esta estrategia sembró una semilla peligrosa: el poder creciente de los magnates que en el futuro debilitarían al trono. La renovación militar fue imponente. Bela IV creó una caballería pesada al estilo occidental y llamó a los caballeros hospitalarios para proteger las fronteras orientales. En la cima de esta transformación levantó una nueva capital fortificada en la colina de Buda, frente a Pest, que sería la base del futuro Budapest. Pero mientras el rey reconstruía, el reloj del poder seguía corriendo, implacable. En política exterior, Bella tejió una red de alianzas mediante matrimonios estratégicos de sus hijas con gobernantes vecinos: Polonia, Bohemia, Bulgaria y principados rusos. Esta red debía ser el escudo de Hungría, una esperanza contra las sombras que aún se acercaban. Sin embargo, la guerra por la herencia de Austria tras la muerte del último duque Babenberg encendería nuevas llamas. Bela tomó temporalmente parte de Austria, pero la feroz competencia con el rey checo Przemysl Otakar II fue implacable. En 1260, un tratado de paz obligó a renunciar a sus reclamos sobre Austria, obteniendo a cambio Estiria, un territorio que no pudo retener. La derrota en la batalla de Krisenbrunn en 1263 marcó otro golpe al reino. Los últimos años de Bella IV estuvieron marcados por el conflicto más doloroso: la lucha abierta contra su propio hijo, István, que ansiaba poder y autonomía para Transilvania. Entre 1264 y 65, padre e hijo se enfrentaron en una guerra civil que terminó en un pacto frágil. István obtuvo el control de la parte oriental del reino, dividiendo aún más la fragilidad del poder real. Cuando Bela IV murió en 1270, fue enterrado en la iglesia franciscana de Esztergom, dejando un legado agridulce. Salvó a Hungría de la extinción tras la invasión mongola y sentó las bases para su renacimiento. Pero sus decisiones también sembraron los cimientos de futuras divisiones internas. ¿Puede una nación realmente sanar cuando sus heridas son el fruto de sus propias elecciones? El eco de sus actos sigue resonando en la historia. ¿Cómo se decide el destino de una nación cuando la corona está vacante y la sombra de la muerte se cierne sobre sus monarcas?
¿Qué sucede cuando las alianzas traicioneras y la lucha por el poder destruyen la estabilidad? Tras la muerte inesperada de Bela IV, su hijo István V ascendió al trono en 1270, solo para enfrentar un reinado breve y turbulento, plagado de conflictos con estados vecinos y nobles húngaros. La frágil corona pendía de un hilo, y su final abriría una puerta al caos. La muerte repentina de István V en 1272 dejó a un niño, su hijo Ladislao IV, de apenas 10 años, con la corona en sus manos pequeñas. Bajo la regencia de su madre, Isabel Cumana, Ladislao heredó no solo un reino dividido, sino una identidad dividida. Conocido como Ladislao el Cumano, su vida y reinado fueron moldeados por la influencia de los cumanos, un pueblo nómada turco cuya cultura chocaba con la nobleza y la iglesia. Un joven rey rodeado de enemigos silenciosos y murmullos de herejía, su destino estaba sellado desde el principio. En 1277, el Papa envió un legado para excomulgar a Ladislao IV, acusándolo de llevar una vida pagana al adoptar las costumbres cumanas. Este aislamiento espiritual no hizo más que profundizar su soledad y debilidad. Mientras los magnates húngaros fragmentaban el reino en feudos casi independientes, Ladislao se alejaba de la corte y se sumergía en la cultura que su madre le había legado, alienando aún más a los poderosos. ¿Podía un rey que rechazaba las tradiciones de su pueblo gobernar efectivamente? Pese a su impopularidad, Ladislao IV logró una victoria crucial en 1278, en la batalla del campo de Moravia contra el rey checo Přemysl Otakar II. La alianza de húngaros y Habsburgo, con los jinetes cumanos en su núcleo, derrotó al ejército enemigo, elevando el prestigio de Hungría. Sin embargo, esta gloria fue solo una llama fugaz que no logró unir un reino fragmentado, ni fortalecer la maltrecha autoridad del joven rey. La tragedia alcanzó su clímax en 1290, cuando Ladislao IV fue asesinado por cumanos, posiblemente manipulados por nobles húngaros resentidos. Su muerte sin herederos masculinos puso fin a la línea principal de la dinastía Árpád, una dinastía que había gobernado durante siglos. El reino quedó sumido en un vacío de poder, una herencia de decisiones imposibles y traiciones. El trono pasó a manos de András III, nieto de Andrés II, conocido como András el Veneciano, por haberse criado en Venecia. Su reinado, desde 1290 hasta 1300, fue una batalla constante por mantener la corona y la dinastía vivas. Enfrentó desafíos no solo de nobles internos, sino también de aspirantes extranjeros como Carlos Martel de Anjou, respaldado por el Papa y con legítimas reclamaciones a través de María, hija de István V. András III intentó consolidar su poder convocando asambleas de la nobleza y promoviendo reformas administrativas para frenar el creciente dominio de los magnates. Pero estos esfuerzos fueron insuficientes para rescatar la autoridad real, erosionada tras décadas de disputas y anarquía. Su muerte en enero del año 1300, sin descendencia masculina, marcó el fin definitivo de la dinastía Árpád, dejando tras de sí un reino sin rey y una corona vacía. Lo que siguió fue un periodo oscuro, una lucha despiadada entre dinastías europeas por el control de Hungría. Los principales pretendientes fueron el joven Václav III, hijo del rey checo, Otón de Baviera y Carlos Roberto de Anjou, nieto del rey de Nápoles. En una decisión cargada de esperanza y desesperación, la nobleza húngara eligió a Václav, quien adoptó el nombre de Ladislao V para sonar más húngaro. Pero su reinado sería solo un eslabón en una cadena de traiciones y alianzas temporales. Carlos Roberto de Anjou se destacó no solo en la guerra por el trono, sino también en la diplomacia. Su matrimonio con Isabel de Polonia, hija del rey Vladislao I Łokietek,
Fortaleció los lazos entre Hungría y Polonia, sembrando las semillas de una futura unión polaco-húngara. Sus hijas serían comprometidas con otras casas reales europeas, integrando Hungría en la compleja red de relaciones internacionales y asegurando que las decisiones tomadas en esos años resonarían durante generaciones. En 1335, Carlos Roberto organizó la histórica reunión de los tres reyes en Visegrado. Él mismo, el polaco Casimiro III y el checo Juan Luxemburgo. Allí, las disputas territoriales se resolvieron momentáneamente y se sentaron las bases de la cooperación regional. Pero, ¿podían estas alianzas frágiles realmente borrar las heridas abiertas por décadas de luchas internas? ¿O eran solo un preludio a nuevas decisiones fatídicas? ¿Qué precio pagamos cuando la ambición y la venganza se cruzan en el destino de una nación? ¿Cómo un solo asesinato puede desencadenar una cadena de guerras y alianzas que cambian el curso de la historia? Estas preguntas acechaban al reino de Hungría en el verano de 1342. El día 16 de julio de 1342, Carlos Roberto falleció en Visegrado, la residencia real que había convertido en el corazón político de Hungría. Su muerte no solo puso fin a una era, sino que abrió la puerta a un futuro incierto, entregando el trono a su hijo mayor, Luis, conocido como Luis el Grande. Pero, ¿cómo continuaría este joven rey el legado de su padre en un mundo donde la lealtad y la traición caminaban juntas? Luis Pirfero, gobernando desde 1342 hasta 1382, se convirtió en el arquitecto del apogeo húngaro. Su reinado, prolongado y firme, fue una época dorada, un momento de expansión territorial sin precedentes y de creciente influencia internacional. Sin embargo, detrás de su educación brillante y su dominio de múltiples idiomas, se escondía un hombre que enfrentaría decisiones que marcarían para siempre la historia de Europa del Este. La tragedia golpeó temprano en su reinado. En 1345, su hermano menor, Andrés, esposo de la reina napolitana Juana I, fue asesinado. Luis acusó directamente a Juana y con una furia implacable lanzó 2 campañas militares para vengar a su hermano y reclamar el trono de Nápoles. Aunque sus ejércitos triunfaron en batalla, la política se mostró implacable y el control sobre Nápoles escapó de sus manos, señalando que incluso la victoria puede ser efímera cuando no está respaldada por la estabilidad política. Pero mientras la costa italiana se le resistía, Luis extendía su poder más allá de las montañas y ríos de los Balcanes. Con una determinación feroz, sometió Bosnia, estableció vasallajes sobre Serbia y Valaquia y temporalmente anexó Bulgaria. Su sombra se extendía desde el mar Adriático hasta el mar Negro, mientras que el reino absorbía Galicia y parte de Podolia, territorios ricos en sal y recursos naturales vitales para la economía y la estrategia húngara. ¿Sería este dominio suficiente para asegurar la grandeza de su reino? El destino, sin embargo, tenía un golpe maestro preparado. En 1370, tras la muerte del rey polaco Casimiro III, sin herederos varones, Luis fue coronado rey de Polonia, consolidando una unión personal entre 2 potencias. Esta alianza fortaleció considerablemente la posición internacional de ambos países, pero también sembró las semillas de conflictos futuros que pondrían a prueba la lealtad y el poder de Luis. En el interior, el rey no cesó en su empeño de fortalecer su autoridad. En 1351 promulgó la Bula de Oro, que extendió los privilegios de la nobleza pequeña y media, asegurando su apoyo. Pero su ambición de evitar que los grandes magnates concentraran demasiado poder provocó tensiones internas. Al mismo tiempo, fomentó el auge de las ciudades y el comercio, otorgándoles privilegios para autogobernarse y organizar ferias, transformando a Buda en una metrópolis rica y bulliciosa. Luis no solo fue guerrero y legislador,
También fue un mecenas de las artes y las ciencias. Su corte se convirtió en un imán para artistas, músicos y eruditos de toda Europa. En 1367 fundó la primera universidad húngara en Pécs, una ambición cultural que, aunque efímera, simbolizó su visión de un reino no solo fuerte, sino ilustrado. Pero el mayor golpe de su destino llegó con su muerte el 10 de septiembre de 1382. Sin herederos varones, solo dejó hijas, y el trono se tornó en una cuestión de poder y disputa. Su hija mayor, María, heredó los tronos de Hungría y Polonia, pero su reinado fue frágil. En Polonia, la nobleza eligió a su hermana menor, Jadwiga, rompiendo la unión con Hungría y desatando una profunda crisis. En Hungría, María enfrentó una feroz oposición, sumergiendo al reino en una tormenta política. ¿Podría la fortaleza de Luis, cimentada en guerras y alianzas, sobrevivir a las luchas internas y al desmoronamiento del legado? La historia parecía susurrar que incluso los imperios más poderosos pueden desmoronarse cuando las decisiones fatídicas y las incertidumbres del destino se entrelazan. ¿Qué ocurre cuando el poder se convierte en un juego de traiciones y decisiones imposibles? ¿Puede una corona ser más una carga que un honor? ¿Quién decide el destino de un reino cuando las sombras del miedo y la ambición se ciernen sobre él? La nobleza se rebelaba con furia. No querían a una mujer en el trono. María estaba atrapada en medio de una lucha titánica. Su propia madre, Isabel de Bosnia, gobernaba detrás del telón, manipulando el reino junto al favorito palatino Nicolás Garay. Pero su poder no era bienvenido. La oposición crecía como una tormenta dispuesta a estallar, y el país se sumía en la incertidumbre. En ese torbellino de sospechas y conspiraciones, los hermanos croatas desataron una revuelta. Su respuesta fue audaz y peligrosa. Invitaron a Carlos el Pequeño, un príncipe napolitano lejano pariente de Luis, para sentarse en el trono húngaro. En 1385, Carlos II llegó a Hungría y fue coronado rey. Pero su reinado sería fugaz, marcado por heridas que nunca sanan. Apenas un año después, en 1386, una emboscada mortal lo sorprendió. Organizada por Isabel y Nicolás Garay, la conspiración acabó con la vida de Carlos II. Su asesinato fue la chispa que desató la guerra civil. La lucha por el trono se tornó sanguinaria, y no había vuelta atrás. Los partidarios de Carlos tomaron prisioneras a María e Isabel. La reina madre murió en cautiverio, víctima de la cruel venganza. Pero Segismundo de Luxemburgo, esposo de María, no cedió ante la adversidad. Con férrea determinación, sofocó la rebelión y liberó a su esposa. En 1387 fue coronado como monarca junto a María, y al fallecer ella en 1395, se convirtió en el único gobernante de Hungría. El reinado de Sigismundo de Luxemburgo, que duró desde 1387 hasta 1437, fue un período turbulento y lleno de contradicciones. Ambicioso y enérgico, Sigismundo tenía la mirada puesta en los asuntos internacionales. En 1410 fue elegido rey de Alemania, en 1411 rey de Bohemia y en 1433 coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero Hungría no le daría tregua. Los primeros años de su reinado en Hungría estuvieron marcados por la resistencia de la nobleza local, que lo veía como un extranjero impuesto sin su consentimiento. En 1391, un grupo de magnates lo capturó y mantuvo prisionero durante meses. La humillación fue terrible, pero la venganza que siguió fue aún más cruel. Sigismundo ejecutó a 32 nobles en Buda, un acto sangriento que solo profundizó el odio hacia él. Sin embargo, el miedo no doblegó a Sigismundo. En cambio,
le obligó a buscar un equilibrio precario. Para apaciguar a los magnates, cedió parte de su poder, creando un consejo real cuyo consentimiento era indispensable para tomar decisiones capitales. Este consejo, formado por aristócratas y altos religiosos, consolidó un oligarquismo que asfixiaba la autoridad real. Pero Sigismundo no se resignó a ser un monarca sin control. Intentó romper el dominio de la vieja nobleza, elevando a nuevos hombres a su favor, otorgándoles tierras y títulos. Entre ellos destacaban los caballeros extranjeros que llegaban a Hungría dispuestos a jurarle lealtad. Fundó la Orden del Dragón, un círculo cerrado de nobles incondicionales, dispuesto a defender su corona hasta la muerte. Mientras tanto, un peligro mayor crecía al sur. La amenaza otomana se cernía sobre Hungría tras la devastadora batalla de Kosovo en 1389, donde el ejército serbio fue aplastado. La imparable expansión del Imperio otomano presionaba las fronteras meridionales con creciente ferocidad. En 1396, Sigismundo convocó una cruzada contra los turcos, reuniendo caballeros de toda Europa. Pero la esperanza se tornó en desastre en la batalla de Nicópolis el 25 de septiembre. El ejército cruzado fue aniquilado, y con él se desvanecieron las ilusiones de una victoria fácil. La muerte dejó heridas que no cicatrizaron. Isabel, tras dar a luz a un hijo llamado Ladislao, conocido como Vladislao Póstumo, se negó a aceptar la legitimidad de la corona en manos de otros. Robó la corona de San Esteban y coronó a su hijo de apenas 3 meses, desatando una guerra civil que desgarró el reino durante años. La lucha entre los partidarios de Vladislao y Ladislao fue cruenta y prolongada. En 1444, Vladislao cayó en la batalla contra los turcos en Varna, una derrota que temporalmente resolvió el conflicto dinástico, pero no la inestabilidad del reino. Ladislao V fue reconocido como rey, pero su minoría de edad dejó el poder en manos del regente Juan Hunyadi. Este hombre, de origen noble valaco modesto, supo escalar hasta lo más alto gracias a su genio militar y su feroz lucha contra los otomanos. Su nombre se convertiría en sinónimo de resistencia y esperanza para Hungría. En un mundo donde cada decisión podía significar la vida o la muerte de un reino, Hungría vivía al filo de la navaja, atrapada entre la ambición, la traición y la amenaza implacable del enemigo que avanzaba. ¿Quién sobreviviría a esta tormenta de destinos cruzados? ¿Qué precio pagarían por cada elección para siempre? ¿Puede un hombre cambiar el destino de una nación frente a enemigos implacables y una nobleza traicionera? ¿Qué pesa más, la lealtad o la ambición cuando las decisiones toman un giro irreversible? Juan Hunyadi, nombrado en 1441 voivoda de Transilvania, se encontraba en la encrucijada de un imperio en guerra y un reino fragmentado. Su ascenso lo llevaría a la cúspide del poder como regente de Hungría en 1446, pero el precio sería más alto de lo que jamás imaginó. Desde el primer día de su regencia, Hunyadi enfrentó una tormenta interna. Los magnates, temerosos y furiosos por la concentración de poder en sus manos, conspiraban en las sombras. Al mismo tiempo, el enemigo turco seguía avanzando implacable, una amenaza que trituraba la estabilidad del reino. En este equilibrio precario, Hunyadi logró movilizar los escasos recursos de Hungría para preparar un frente común, pero el destino tenía otros planes. En 1448, Murad de Jundo, sultán otomano, cruzó la frontera atacando Serbia, con la vista fijada en Hungría. En la batalla de Kosovo, Hunyadi comandó las fuerzas húngaras en un enfrentamiento brutal. La derrota fue devastadora. Huyó para salvar su vida, pero su prestigio quedó destrozado, sembrando dudas en un reino ya dividido. La oscuridad política se cerró más cuando en 1452 el joven y ambicioso Ladislao V asumió el poder.
Ladislao Fite, moldeado bajo la influencia del emperador Federico III, trajo vientos de cambio. Su principal consejero, Ulrico II de Celje, era enemigo declarado de la familia Hunyadi, y su sombra se extendió rápidamente. Sin embargo, Hunyadi mantuvo su mando militar, consciente de que la amenaza otomana no esperaría a que la nobleza sanara sus heridas internas. La tensión crecía, la lealtad se deshilachaba, y la guerra no perdonaría debilidades. Luego vino el año 1456, un ciego de gloria para Hunyadi en la defensa de Belgrado contra el ejército otomano, liderado por Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Cada ataque turco fue repelido, cada golpe húngaro resonó como un trueno en Europa central. La victoria parecía detener el avance otomano por décadas, pero justo tras la gloria, la tragedia golpeó. El 11 de agosto, la peste, invisible y mortal, se extendió entre los vencedores. Hunyadi sucumbió, dejando un vacío que encendió las llamas del conflicto. Su hijo mayor, Ladislao Hunyadi, heredó el mando y el odio. La enemistad con Ulrico Celje y la desconfianza del rey Ladislao V crearon un cóctel explosivo. El castillo de Belgrado se convirtió en escenario de una tragedia que cambiaría el curso del reino para siempre. Una noche de noviembre, en medio de una disputa encendida, Ladislao Hunyadi mató a Ulrico Celje. Al principio perdonado por el rey, la traición fue demasiado grande para ignorarla. A su llegada a Buda, Ladislao V ordenó la prisión de los hermanos Hunyadi. Ladislao fue ejecutado acusado de traición, mientras Matías, su hermano menor, fue encarcelado en Praga. Esta acción sembró un descontento profundo entre la nobleza, y la sombra de una revuelta se cernió sobre el reino. Temiendo la rebelión, Ladislao V huyó a Praga con la corona de San Esteban, símbolo indispensable de la monarquía húngara. Pero la historia se tornó aún más oscura. El 23 de noviembre de 1457, el rey murió súbitamente, posiblemente envenenado, y con él se extinguió la línea masculina de los Habsburgo-albertinos. El trono húngaro quedó vacío, y el destino del reino pendía de un hilo invisible y frágil. El 24 de enero de 1458, en un acto sin precedentes, el joven Matías Hunyadi, de apenas 15 años, fue elegido rey por el Sejm reunido sobre el hielo del Danubio, cerca de Pest. Era la primera vez que un noble nacional, sin sangre real, ascendía al trono de Hungría. Esta elección, que parecía una oportunidad para un nuevo amanecer, también despertó viejos rencores y rivalidades que pondrían a prueba cada fibra del joven monarca. El reinado de Matías Corvino, llamado así por el cuervo negro en su escudo, se perfilaba como el último gran capítulo de la independencia medieval húngara, un respiro dorado antes de la tormenta otomana y habsbúrgica. Sin embargo, los enemigos no tardaron en alzarse. La poderosa familia Garay rechazó su elección y llamó al emperador Federico III a reclamar el trono, reteniendo la corona de San Esteban para impedir una coronación legítima. Mientras Hungría luchaba por su unidad, la amenaza otomana seguía golpeando sin cesar en sus fronteras del sur. Además, Jorge de Podiebrady, rey de Bohemia y antiguo aliado, se convirtió en rival peligroso, complicando aún más la escena. Los primeros años de Matías estuvieron marcados por esta doble batalla, contra enemigos externos y contra la fractura interna de un país al borde del abismo. Cada decisión era una apuesta entre la supervivencia y la destrucción. En ese crisol de poder y traiciones, Matías Corvino forjaba su destino, consciente de que cada movimiento podría sellar el futuro de Hungría para siempre. ¿Sería capaz de resistir la tormenta o el reino sucumbiría a la sombra de sus enemigos? La batalla por el alma de Europa Central estaba apenas comenzando.
¿Qué precio tiene el poder absoluto? ¿Hasta dónde llegarías para asegurar tu corona? Matías Corvino enfrentó estas preguntas en su convulso reino a mediados del siglo XV. Su autoridad era amenazada por los nobles transilvanos, cuyo levantamiento él aplastó sin piedad en 1467. Pero no solo la fuerza marcó su gobierno. Con astucia diplomática, convirtió enemigos en aliados mediante generosas recompensas y cargos. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. En un acto de gran simbolismo y estrategia, Matías logró lo que pocos osaban soñar: recuperar la corona de San Esteban. Tras arduas negociaciones y bajo la sombra de la amenaza militar, Friedrich III cedió, aceptando un rescate colosal de 60.000 florines de oro. El 29 de marzo de 1444, la coronación en Székesfehérvár no solo legitimó a Matías, sino que selló su destino como rey. Pero con ese poder renovado, las guerras en múltiples frentes comenzarían a forjar su leyenda y su ruina. ¿Puede una sola mano sostener tantos frentes? Matías desató su ejército, la temible Ejército Negro, una fuerza sin precedentes en Europa desde la caída del Imperio Romano. Soldados en armaduras negras, disciplinados y pagados regularmente, no solo húngaros, sino mercenarios de toda Europa, husitas checos, lansquenetes alemanes, guerreros polacos y serbios. Armados con la última tecnología bélica, artillería pesada y armas de fuego, y tácticas innovadoras como los campamentos móviles de carros encadenados, esta máquina de guerra parecía invencible. Pero, ¿a qué costo humano? En el corazón de sus campañas, Matías conquistó una joya estratégica. Viena cayó el 1 de junio de 1485 tras un largo asedio. La ciudad se convirtió en su segunda capital, un bastión para su imperio y su ambición. Mientras tanto, su mano no se limitaba al campo de batalla. Reformó el reino desde sus raíces, reorganizando la administración y la justicia, y aumentando los ingresos con nuevos impuestos y mayor eficiencia. Sin embargo, la sombra de enemigos internos y externos se alargaba. Matías no era solo un guerrero, era un hombre del Renacimiento, un sabio rodeado de libros y conocimiento. Su famosa Biblioteca Corvina contenía unos 2.500 volúmenes, cada uno un tesoro ilustrado que hablaba de filosofía, teología y ciencia. Pero el tiempo no espera a los sabios ni a los reyes. A su muerte, el poder pasó a manos menos preparadas y el reino se sumergió en turbulencia. Lejos II, hijo e heredero de Vladislao II, ascendió al trono siendo apenas un niño de 10 años, sin la formación necesaria para gobernar. Su reino estaba dividido por facciones nobles más interesadas en sus luchas internas que en la defensa del país. Esta debilidad invitó a la tormenta que se avecinaba. El 29 de agosto de 1526, en la llanura de Mojács, se libró la batalla decisiva. El joven Lajos reunió sus fuerzas, alrededor de 25.000 hombres, y se enfrentó al ejército otomano liderado por el sultán Suleimán I. Sin esperar refuerzos de Transilvania ni Croacia, marchó hacia el desastre. El destino de Hungría pendía de un hilo, y aquella jornada marcaría un antes y un después. ¿Puede una nación resistir cuando su ejército es superado 2 o 3 veces en número? La batalla de Mojács fue devastadora y breve. En apenas 2 horas, la mayor parte del ejército húngaro fue aniquilada. Murieron 2 arzobispos, 5 obispos, numerosos magnates y alrededor de 15.000 soldados. El rey Luis II se ahogó en el arroyo Sele tratando de huir. Un desastre sin precedentes había sellado el destino de Hungría. Pero, ¿qué consecuencias trajeron esas decisiones tomadas en medio del caos? Mohács no fue solo una derrota militar. Fue el fin del reino medieval húngaro como entidad unificada e independiente. Los otomanos ocuparon Buda, la capital,
saqueándola antes de retirarse por falta de recursos para mantener el control. La muerte sin herederos de Luis II dejó un vacío de poder que dividió a la nobleza. ¿Quién tomaría las riendas de un reino fragmentado y vulnerable a nuevas invasiones? La nobleza se escindió en dos bandos irreconciliables. Una facción eligió a Juan Zapolia, voivoda de Transilvania, apoyado por la nobleza menor y prometiendo defensa contra los turcos. La otra apoyó a Fernando de Habsburgo, hermano del emperador Carlos V y esposo de Ana Jagellón, hermana de Luis II. Esta división desató una guerra civil, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar cada parte para conservar el poder? Derrotado en varias ocasiones por las tropas de Fernando, Juan Zapolia pidió ayuda al sultán Suleimán I. El soberano otomano accedió a apoyar a Juan a cambio del reconocimiento del vasallaje otomano. En 1529, Suleimán invadió Hungría nuevamente, derrotó a Fernando y reinstaló a Juan en el trono. Sin embargo, su ejército no pudo conquistar Viena y tuvo que retirarse. El sultán enfrentaba por primera vez un límite en su expansión europea. ¿Sería este solo el principio de una lucha interminable? En 1538, el Tratado de Barat reconoció a Juan como rey, pero estableció que tras su muerte el reino pasaría a Fernando. Sin embargo, justo antes de fallecer en 1540, Juan tuvo un hijo, Juan Sigismundo, y cambió su testamento para dejarle la corona. Este acto desesperado reavivó la guerra civil y atrajo nuevamente la intervención otomana. ¿Podía un niño sostener el destino dividido de una nación? En 1541, Suleimán tomó Buda definitivamente. La Hungría central se convirtió en una provincia opatana, un vilayet con administración basada en el modelo imperial, gobernada por un pachá designado por el sultán. Transilvania, por su parte, se organizó como un principado vasallo bajo Juan Sigismundo y su madre Isabel Jagellón. Las regiones occidentales y septentrionales permanecieron bajo Fernando de Habsburgo. Así, Hungría fue fragmentada en tres. ¿Cómo sobreviviría una tierra dividida durante más de siglo y medio? La Hungría otomana, con Buda como capital, mantuvo una administración rigurosa. La tierra se dividió en Sanchak, gobernados por Sanchak Beys. Los otomanos no impusieron la islamización forzada, pero los cristianos, católicos y protestantes fueron considerados zimíes, infieles protegidos que podían conservar su fe pagando un impuesto especial, el jizya, y aceptando severas restricciones. A pesar de ello, las condiciones de vida eran duras debido a impuestos exorbitantes, guerras constantes y la arbitrariedad de las autoridades locales. ¿Qué precio pagó la población por la supervivencia? Económicamente, la Hungría otomana sufrió un declive implacable. Ciudades fueron arrasadas en combate, rutas comerciales interrumpidas y la agricultura devastada por los conflictos continuos y los altos tributos. La población disminuyó drásticamente, víctima de guerras, epidemias y el éxodo hacia zonas más seguras. Este éxodo fue más que una pérdida demográfica, fue el reflejo de un país desgarrado por decisiones que sellaron su futuro. Pero, ¿qué lecciones quedaron grabadas en la historia de esta nación partida? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición cuando un territorio se convierte en el tablero de un juego mortal entre imperios? ¿Qué precio paga un pueblo por mantener su identidad bajo el yugo de potencias que lo quieren doblegar? En el corazón de Europa, el Principado de Transilvania emergió como un enigma. Formalmente vasallo del Imperio Otomano, pagaba tributo al sultán y participaba en sus campañas militares. Pero, ¿era realmente un simple súbdito? La realidad era mucho más compleja y peligrosa. Transilvania gozaba de una autonomía sorprendente, manejando sus asuntos internos y practicando una política exterior propia,
oscilando entre el Imperio Otomano y los Habsburgo. Este delicado equilibrio no solo salvaguardaba su supervivencia, sino que también mantenía viva la llama de la cultura y la soberanía húngara en tiempos de dominación extranjera. Sin embargo, esta independencia era una cuerda floja, donde un paso en falso podía significar la caída definitiva. Los príncipes de Transilvania, de linajes como Zapolia, Báthory, Bocskai, Bethlen y Rákóczi, no eran meros gobernantes locales. Eran herederos de la tradición estatal húngara y aspiraban a unir toda Hungría bajo su mando. En un acto de audacia sin precedentes, Transilvania proclamó la libertad religiosa en el año 1568, bajo un edicto otomano que garantizaba la tolerancia para católicos, luteranos, calvinistas y unitarios. Esta política atrajo a refugiados religiosos de toda Europa, convirtiendo al Principado en un faro de esperanza. Pero esta luz también despertaba envidias y temores. Mientras tanto, en la Hungría real, bajo el dominio de los Habsburgo, la situación era otra. Fernando I y sus sucesores ostentaban el título de reyes húngaros, pero controlaban solo una fracción del antiguo reino. La capital, Presburgo, la actual Bratislava, se convirtió en el centro del poder y la resistencia. La nobleza húngara, atrapada entre la necesidad de protección contra el Imperio Otomano y el temor a perder sus privilegios frente a los Habsburgo, vivía una tensión constante que amenazaba con estallar en cualquier momento. Los Habsburgo intentaban integrar Hungría en sus dominios hereditarios, pero la nobleza local veía en ellos tanto a sus protectores como a sus opresores. Las instituciones políticas tradicionales, como el Sejm y los cargos de palatino, juez y tesorero, seguían existiendo, pero el verdadero poder se concentraba en Viena, en manos del emperador y sus consejeros. La guerra constante contra los turcos agotaba los recursos y drenaba la esperanza, mientras la nobleza se debatía entre la lealtad y la rebelión. En el año 1664, una alianza europea bajo el mando del general imperial Raimundo Montecucculi logró una victoria decisiva contra los turcos en la batalla de San Gotardo. Sin embargo, el posterior tratado de Basvar favoreció a los otomanos, provocando la ira de la nobleza húngara. Este descontento se transformó en conspiración, un complot de magnates contra el dominio de los Habsburgo, que fue descubierto y brutalmente aplastado. Los líderes de la rebelión, entre ellos el palatino Ferenc Wesselényi, el ban de Croacia Petar Zrinski, hermano del poeta Miklos Zrinyi, y su cuñado, Ferenc I Rákóczi, pagaron con la muerte o la prisión su desafío. El emperador Leopoldo I aprovechó la crisis para fortalecer su control sobre Hungría, suspendiendo la Constitución, imponiendo una administración directa y aumentando la represión. Cada decisión, cada acto de resistencia, parecía sellar un destino irreversible para el reino y su pueblo. Así, en un juego de poder, lealtades y traiciones, la historia de Hungría y Transilvania se escribió con sangre y miedo. ¿Podría alguna vez la nobleza húngara reconciliar su deseo de libertad con la realidad de estar atrapada entre dos imperios? ¿O estaban condenados a ser piezas sacrificables en un tablero demasiado grande para ellos? El eco de estas preguntas resuena aún hoy, recordándonos que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden cambiar el curso de la historia para siempre. ¿Cuáles son los límites del poder cuando la fe y la política chocan? ¿Cómo una decisión puede encender una llama que arrasa imperios? En 1678, la rebelión de los Kuruczos estalló, liderada por Imre Thököly, un hombre que desafió a la corona con el apoyo inesperado del Imperio Otomano. Esta alianza no solo cambió el destino de Hungría, sino que también puso en jaque a toda Europa. El sultán otomano reconoció a Thököly como rey de la Hungría Media, un estado tapón entre dos gigantes, el Imperio Otomano y las posesiones de los Habsburgo.
Pero esta audaz jugada no pasó desapercibida. En 1683, el gran visir otomano Kara Mustafa Pasha lanzó un asalto decisivo contra Viena, buscando consolidar su dominio. La ciudad se convirtió en un campo de batalla donde se decidiría el futuro de Europa. La batalla por Viena fue un infierno. La alianza sagrada, formada por Austria, Polonia, Venecia y más tarde Rusia, se unió bajo la inspiración del Papa Inocencio X. El rey polaco Juan III Sobieski emergió como héroe, liderando la carga que rompió el cerco otomano. La derrota otomana fue devastadora, marcando el principio del fin para su expansión europea. Pero, ¿qué vino después? La retirada otomana no fue un simple retroceso, sino una serie de golpes implacables. Las fuerzas de la Liga Santa, con comandantes como el duque Carlos de Lorena y el príncipe Eugenio de Saboya, avanzaron con furia. En 1686, la ciudad de Buda, bajo dominio otomano por 145 años, cayó tras un asalto brutal. La victoria en Mohács, en 1687, resonó como un eco de venganza sobre el campo donde Hungría había sufrido una derrota humillante 161 años antes. La guerra se extendió hasta que, en 1699, casi toda la Hungría histórica fue liberada, salvo el Banato. Pero esta liberación no trajo la libertad esperada. El Tratado de Karlowitz selló el destino. El Imperio Otomano reconoció la soberanía de los Habsburgo sobre Hungría y Transilvania. Sin embargo, la independencia fue una ilusión. Los Habsburgo trataron las tierras liberadas como botín, imponiendo su voluntad sin respeto por las leyes ni tradiciones húngaras. Se estableció la Comisión Neoaquista, encargada de redistribuir las tierras, obligando a los nobles húngaros a probar sus derechos sobre propiedades que a menudo habían sido confiscadas por turcos o funcionarios imperiales. Muchas tierras fueron entregadas a extranjeros leales a los Habsburgo, alemanes, checos, italianos. La tensión crecía bajo esta nueva opresión. La política de contrarreforma intensificó el conflicto. Los protestantes fueron perseguidos, sus iglesias restringidas y la nobleza protestante excluida del servicio estatal. El arzobispo de Esztergom, Leopoldo Kolonix, presidía esta cruzada religiosa con mano firme, mientras que la carga fiscal para sostener las guerras de los Habsburgo aplastaba al pueblo. Los soldados imperiales, acuartelados en pueblos y ciudades húngaras, cometían abusos constantes. Los campesinos, ya oprimidos por los señores feudales, sufrían doblemente bajo esta tiranía. La desesperación crecía, y con ella, la semilla de una nueva rebelión. En 1703, Ferenc II Rákóczi, hijo de un conspirador y gestro de Imre Tókolí, levantó la bandera de la resistencia. Su rebelión Kuruczó fue la más extensa y prolongada contra el dominio de los Habsburgo, uniendo a campesinos, burgueses y nobles en una lucha común. Rákóczi no solo desafió a un imperio, controló gran parte de Hungría en su apogeo. En 1704, el Sejm, en Alba Iulia, lo proclamó príncipe, un título que simbolizaba la esperanza de un pueblo oprimido. Pero la historia aún no había dicho su última palabra. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición humana antes de que el destino lleve sus decisiones al límite? ¿Qué se sacrifica cuando la lucha por la libertad se convierte en una guerra interminable? En 1705, la Confederación de los Estados Húngaros eligió a Francisco Rákóczi como su líder en la resistencia contra el dominio de los Habsburgo. Su guerra se convirtió en un prolongado enfrentamiento de 8 años, con el apoyo estratégico de Francia, enemiga de Austria por la Guerra de Sucesión Española. Pero, ¿sería suficiente esta alianza para mantener viva la llama de la rebelión? El destino comenzó a torcerse para los Kuruk en 1708,
cuando sufrieron una aplastante derrota en la batalla de Trenčín. La resistencia comenzó a desmoronarse y muchos nobles, temiendo por su futuro y seguridad, optaron por aceptar la amnistía ofrecida por el emperador. Esa decisión dividió a la nobleza y se convirtió en un punto de inflexión del movimiento independentista. Sin embargo, Rákóczi no se rindió y en 1711 emprendió un viaje decisivo a Polonia para buscar el apoyo del zar Pedro el Grande, un intento desesperado que terminaría sellando su destino y el de su causa. Su ausencia fue devastadora. Mientras Rákóczi pedía ayuda, su general Sándor Károly firmaba en secreto el tratado de Satu Mare con el emperador, entregando a los Kuruk la amnistía a cambio del abandono de la lucha y la lealtad al imperio. Rákóczi, indignado, rechazó este acuerdo y prefirió el exilio antes que traicionar sus ideales. Este rechazo selló el fin de la rebelión y marcó su vida como la de un líder desterrado, siempre aferrado a la idea de una Hungría libre, incluso lejos de su tierra. El Tratado de Satu Mare de 1711 fue más que un simple fin para la guerra. Fue un pacto que definió la relación entre Hungría y los Habsburgo durante casi 150 años. Reconoció la soberanía de los Habsburgo sobre Hungría, pero también garantizó derechos esenciales para la nobleza húngara: libertad religiosa, la preservación de la Constitución húngara, el derecho del Parlamento y privilegios fiscales. Un delicado equilibrio que mantuvo la paz, pero a costa de la plena independencia. ¿Puede un compromiso asentado en la renuncia y la aceptación de la dominación ser realmente una victoria? Así comenzó la era pacífica bajo los Habsburgo, con el emperador Carlos VI, quien gobernó desde 1711 hasta 1740. Como rey de Hungría, Carlos III mostró una política más conciliadora que su predecesor, buscando la alianza de la nobleza para consolidar su dinastía a través de la pragmática sanción. Este acto político fue un paso decisivo que reconoció a su hija, María Teresa, como heredera, una medida que reforzó la continuidad del imperio y la estabilidad interna. Durante su reinado, Carlos VI transformó Hungría con reformas administrativas y la creación de un consejo permanente en Bratislava. Reorganizó comités y regiones, implementando una colonización planificada en zonas devastadas por la guerra, especialmente en el sur del país. Inmigrantes de estados alemanes y Serbia fueron invitados a repoblar estas tierras, un proceso que no solo restauró la economía, sino que también alteró la composición social y cultural del reino. Así, bajo una fachada de progreso, se tejían tensiones silenciosas que pronto estallarían. Sin embargo, el sueño ilustrado de modernizar el imperio chocó con las tradiciones más arraigadas. José II, hijo y sucesor de Carlos VI, impulsó reformas radicales inspiradas en las ideas de la Ilustración y el modelo prusiano. Pero su desprecio por los privilegios y derechos históricos de la nobleza húngara lo condenó. Negándose a coronarse con la corona húngara, ganándose el apodo de El Rey con Sombrero, gobernó mediante decretos, ignorando al Parlamento durante toda su gestión. Su desdén provocó tensiones crecientes que amenazaban con desatar un nuevo conflicto. Cada decreto parecía un desafío directo, cada reforma una ruptura con el pasado. José II llegó al límite la tensión entre la voluntad de cambio y el peso de las tradiciones, imponiendo una autoridad que negaba la voz de sus súbditos húngaros. Su reinado, marcado por decisiones unilaterales, sembró miedo y resentimiento, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Cuánto poder puede sostener una corona cuando sus súbditos se sienten traicionados? El equilibrio entre la modernidad y la historia pendía de un hilo, y el futuro de Hungría estaba en juego.